Ya, genial. Entonces, empecemos con la parte de búsqueda de información, que esto tiene que ser utilizado después. Em, Hay ciertos buscadores científicos en Internet. Uno de ellos, el más ampliamente utilizado, es el PubMed. El otro que es más común y pertenece a la empresa de Google, que es el Google Scholar, que también da buena información y es un poco más extendido en el lenguaje. Puede uno ocupar, o sea, buscar información en español como en inglés. Ahora, el PubMed, el problema que tenemos con PubMed es que la interfaz es en inglés. Entonces, para poder buscar acá, tiene que ser sí o sí palabra en inglés. Le recomiendo más este porque PubMed es un motor de búsqueda sumamente poderoso y tiene varios filtros que te permite ir agudizando un poco más la búsqueda. Lo otro que da son los links a las revistas científicas donde uno puede descargar el paper o la publicación. Em, si tienen dudas y quieren tratar de ocupar este buscador de manera más eficiente, les recomiendo que se metan a la parte de Help, en la parte de ayuda, si no me equivoco, acá, y ahí van a encontrar tutoriales de YouTube que van a estar mucho más mejor hechos que el que le estoy dando ahora, para que lo revisen. Pero en general, por ejemplo, si a mí me interesa averiguar sobre el coronavirus y lo tipeo acá, me van a salir, esta es la cantidad de información que hay a la fecha. Son 19.000 publicaciones, entonces bastante. La recomendación que les dejo es que ocupen no solamente una palabra, sino que ocupen combinaciones de palabras. Por ejemplo, coronavirus y spike, que es una de las proteínas que tiene en la superficie. O coronavirus y immune response, para identificar la respuesta inmune contra el coronavirus. Aquí encontré uno donde dice la neutralización del SARS-CoV-2 spike. Va por el reconocimiento de AC2, el anticuerpo. Entonces acá pueden ver que está la revista que es de Nature. Le hacen clic acá en esta revista y van a encontrar la página de la revista, que es Nature Communication. Y acá en la página de Nature Communication hay un link acá, donde pueden descargar el PDF y ahí pueden verlos sin problema. Para la mayoría de las revistas todos están disponibles, si no tienen un portal a partir de la biblioteca USACH, donde pueden entrar con la IP de la USACH. Entonces, al entrar con esa IP de la USACH, se le liberan varias revistas que hay que pagar para poder verlas, ya que la USACH sí contrató el sistema de esa revista. Bueno, como les comentaba un poquito antes, hay ciertas estrategias para buscar información. Eh, Primero tienen que saber dividir lo que es un paper de un review. Un paper es una investigación original, científica, que siempre está al borde del conocimiento. Entonces es una publicación que tiene una introducción, metodología, resultados, conclusión y proyecciones. La idea de esto es una información nueva respecto a un tópico. En cambio, el review es una recopilación de papers y de reviews también que te da un punto de vista sobre un tópico de información. Entonces, generalmente son extensos, tienen mucha información y son muy útiles para poder introducirse a un tema. Por ejemplo, si quiero ver, sigamos con el tema del coronavirus, si quiero saber un poco más del coronavirus, busco un review primero para poder identificar hasta dónde está la información hasta ahora. Tiene conceptos básicos y conceptos muy avanzados también. Entonces, si quieren buscar información, les recomiendo primero vayan por review y después a paper específicos. Esto que le había dicho, el tema de usar más de una palabra, por ejemplo, coronavirus, respuesta inmune, review. Entonces ahí van a encontrar una revisión científica sobre la respuesta inmune del coronavirus.
Todas las revistas no son iguales. Hay revistas que tienen un mayor índice de impacto, un menor índice de impacto. ¿Qué significa esto del índice de impacto? Es una ponderación que tiene para poder nivelar las revistas que involucra tanto cuántas veces lo ve la gente, cuántas veces lo cita las publicaciones científicas, qué tanto impacto genera una publicación a nivel social en esa revista, como un impacto científico en la comunidad. Hay ciertas páginas que permiten catalogarlos y una de ellas es el Simago, donde da el ranking acá y te da el título de revista con todos los puntajes que tiene y el desglose. Y también indica cuántas publicaciones ha tenido anuales y el total de citaciones. Entonces, tomando todos esos puntajes, genera una ponderación. Por ejemplo, Nature Reviews está aquí con 34. Ahí pueden ver que otras revistas más chicas se van reduciendo su puntaje. De hecho, dentro de la comunidad científica existe como el gran muro de los 20 puntos. De los 20 puntos para arriba ya es una investigación sumamente fuerte. Pero conseguirlo también es muy difícil. Ya chicos, hagamos la siguiente modalidad. Si tienen dudas, me preguntan por el chat y encienden su micrófono y me preguntan directamente. Si no pesco el chat, enciendan su micrófono e interrumpan. ¿Ok? ¿Tienen preguntas sobre la búsqueda y las reglas que había explicado antes? ¿Sí? ¿No? ¿O seguimos con inmunoglobulinas? Ya, genial. De todos modos, esto va a estar grabado. Igual van a estar las preguntas del foro. Ah, sí, respecto a eso, el foro. Vi que las últimas preguntas eran como a la 1:30 de la mañana. Entonces, igual un poquito tarde. Así que espero que hayan tomado un poquito de café y hayan dormido bien. Y lo otro es que yo tengo con lo que hice el grupo anterior, es que las preguntas que me hicieron, yo las integré en la diapositiva para poder explicarlas una a una. Aquí tuve que hacer un listado de las preguntas que me hicieron y no pude incluirlas como respuestas concisas en la presentación. Igual las revisé, así que si quieren retomar esas dudas, por favor interrúmpanme durante la presentación. Igual yo las puse al final de la presentación si alguna no se abarcó, para que la vayamos revisando. ¿Ok? Ya, entonces comencemos con los de inmunoglobulinas. Estas son las preguntas del foro, que eran hartas. Eso es muy bueno. De hecho, es muy entretenido que tengan muchas preguntas. Eso lo hace más didáctico el tema de la presentación. Em, por eso les dije que tenía muchas preguntas. Son dos partes de las preguntas, así que ahí vamos a ir revisándolas. Ya, los tópicos que vamos a abordar acá son el tema de los anticuerpos o inmunoglobulinas, que está acá, y los antígenos. Tenemos el concepto de que los anticuerpos son capaces de unir antígenos. Entonces, primero tenemos que hablar cuáles son las propiedades de los antígenos, para que los anticuerpos los reconozcan. Dentro de los antígenos vamos a hablar sobre su composición, la naturaleza, los conceptos de inmunogenicidad y antigenicidad, que sí habían preguntas. Por eso, los aptenos, que también habían preguntas, ayudantes y vías de administración de los antígenos. ¿Ok? Las inmunoglobulinas, que son proteínas que reconocen antígenos, vamos a ver sus clases, de dónde se originan, la respuesta inmune, los tipos de inmunoglobulina que hay, el concepto de afinidad de antígeno-inmunoglobulina y las clasificaciones que tenemos de anticuerpos. Tenemos los monoclonal versus policlonal, primario y secundario, y una de las principales reacciones que tiene la unión del anticuerpo con el antígeno es la reacción de aglutinación, que es generar como un precipitado. Ya, comencemos con los antígenos. Los antígenos son sustancias que son reconocidas por el receptor del linfocito B y T. Principalmente son de naturaleza proteica y azúcares, ya que lípidos y ácidos nucleicos tienen baja inmunogenicidad. ¿Qué significa esto de inmunogenicidad? Que no son capaces de generar una respuesta inmune. Si no son capaces de generar una respuesta inmune, no hay producción de anticuerpos, y no hay una respuesta inmune contra estos antígenos. ¿Ya? El origen de estos antígenos es variado, puede ser de bacteria, virus, animal, vegetal o sintético o químico.
Entonces, recuerden, el concepto de antígeno es toda sustancia que puede ser reconocida por el linfocito T a través de su receptor, que se llama TCR, o el linfocito B a través de su receptor BCR. Recuerden acá, o sea, de hecho es esquemático en este dibujo, que el receptor del linfocito B es igual a una inmunoglobulina. Después vamos a ver qué cambios sufren para poder ser secretados. Ya, el concepto de inmunogenicidad versus antigenicidad. Bueno, como les dije, el concepto de inmunogenicidad es la habilidad de producir una respuesta humoral y o celular. Y el de antígeno es solamente la capacidad de ser reconocido por una inmunoglobulina o un receptor linfocitario. Aquí hablamos del linfocito T o B. Em, Esto nos da la regla de que todo inmunógeno tiene que ser antigénico. O sea, para poder generar una respuesta inmune, sí o sí tiene que ser un antígeno. Y todo antígeno no es inmunógeno. ¿Qué significa esto? Que no todos los antígenos van a tener la capacidad de generar una respuesta inmune. Y aquí tenemos la siguiente diapo, que es sobre los aptenos. Estos son antígenos que no son inmunógenos. Es uno de los ejemplos de antígenos que no pueden generar la respuesta inmune. ¿Cuáles son las características de los aptenos? Son pequeños, 10 kilodalton. Estuve buscando y un dalton es un doceavo de la masa del carbono 12. Esa es como la regla de un dalton, por si acaso, para que tengan la noción de cuánta es la masa, cuánto el tamaño de estas partículas. Entonces, tenemos que son antígenos no inmunogénicos. Para poder generar la respuesta inmune y para que uno pueda generar anticuerpos contra estos, es necesario que se asocien a un carrier. Un carrier es una proteína gigantesca que es muy inmunogénica. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una inmunización de un conejo. Tenemos el complejo del carrier con el apteno, se inmuniza al conejo y el conejo responde contra este complejo y es capaz de generar tres tipos de anticuerpos. Un anticuerpo específico para el apteno, otro para el carrier y otro para el conjugado. ¿Por qué se da esto? Porque durante la respuesta inmune, esta proteína es procesada por unas células presentadoras de antígeno. Y al ser procesada, la cortan en distintas partes. Dentro de esas partes, los linfocitos T y B van a reconocer, por ejemplo, una parte del apteno, o una parte del carrier, o una parte de la conjugación de ambos. Entonces, por eso se generan las tres combinaciones. Es un poquito azaroso el proceso, ya que se genera como una lisis total del complejo. Pero vale recordar que hay ciertas partes de los antígenos que son más susceptibles a ser procesados y presentados, que esos son los epítopes. Después lo vamos a hablar cuando ya lleguemos al tema de los anticuerpos. Tenemos algunos ejemplos de aptenos que se caracterizan por ser moléculas pequeñas y más o menos simples. Por ejemplo, tenemos drogas, hormonas peptídicas y hormonas esteroideas. ¿Cómo podemos generar anticuerpos contra ellas? eh, es necesario conjugarla con carriers para poder generar anticuerpos. De hecho, varios kits de detección de estas sustancias, para poder generar los anticuerpos, hacen este mismo sistema. Toman al conejo y lo inmunizan con un carrier con droga, o un carrier con hormonas peptídicas, o un carrier con hormonas esteroideas. También ocupan adyuvantes, que también vamos a ver después, para poder aumentar la respuesta inmune. Hay unos ejemplos de este complejo de carrier con apteno que se ocupa para la detección de leucotrienos, que son, a ver, ahí hay un ejemplo. Ah, ya, sí, esa era una de las dudas que había en el foro. Si los ejemplos son de aptenos o de carrier, son aptenos. Estos ejemplos son aptenos. ¿Qué significa que estén disponibles? ¿Puedes encender tu micrófono para explicar eso? Porfa, Andrea. Sí, o sea, me refiero a si se supone que estos aptenos necesitan un carrier para hacer su función, ¿verdad?
pero me pregunto si es que los carriers siempre están disponibles o se generan como cuando están los aptenos, ¿cómo es el...? No sé si me explico. Voy a tratar de entenderlo. Mira, el- los carriers son proteínas gigantescas que generalmente se ocupa a nivel de biotecnología para poder desarrollar anticuerpos. Em, Se puede ocupar ovoalbúmina, que es una proteína de, la, de huevo, parece, o de vaca, no me acuerdo. O la gen, que es así de huevo. Y hay una proteína que la hicieron, la sacaron de loco, que es una hemaglutinina, una proteína gigantesca que es un inmunógeno muy fuerte. Y esa hay una empresa acá asociada, de hecho, Biosonda, que tuvo la licencia y todo el estudio de esta hemaglutinina. Y ellos caracterizaron, empezaron a trabajar y tienen, ¿cómo se llama? El tema de este carrier gigantesco. Em, Son eso, son proteínas gigantescas que permiten generar la respuesta inmune. Se ocupan para inmunización. No sé si queda un Gracias, poquito. Nicole. Ok, Sí. ya, ok. Un apteno, si no produce inmunogenicidad, puede enfermar a alguien, por ejemplo, un virus o un antígeno de aptenos, o no existe eso. Em, Mira, es difícil un poco entender esa parte porque generalmente cuando uno se enferma es por la respuesta inmune exacerbada. De hecho, hay un ejemplo con el tema del coronavirus. Lo que te mata en sí no es el coronavirus como las proteínas asociadas al coronavirus, sino es la respuesta inmune exacerbada que se da en la segunda fase, que es una reacción proinflamatoria sumamente grave, en donde hay una infiltración de neutrófilos, de macrófagos y de monocitos en los alvéolos. Y eso genera la secreción de ácido hialurónico, que ensancha la barrera entre el alveolo y el torrente sanguíneo, entonces no permite el traspaso de oxígeno, el traspaso de gases. Entonces ahí se muere la gente. Así que eso, un apteno, si no genera respuesta inmune, no debiese ser un problema. Hay igual algunos microbios, virus y virus que juegan un poco con este tema de la respuesta inmune, tratando de apagar la respuesta inmune para que su nivel de infección sea mayor. Y ya cuando esté con una carga viral o bacteriana muy alta, ahí se genera la respuesta inmune. Son estrategias que tienen los microorganismos para poder hacer infecciones. Pero con respecto a esto, tienen que considerar que un apteno no produce respuesta inmune. Es necesario asociarlo a otras moléculas para que pueda generar una respuesta inmune y por lo tanto generar anticuerpos. No sé si queda un poco más claro, Emilia. Sí, ya. Ok. em, En medicina hay algunos kits de detección que sí ocupa este tema del carrier y apteno. Uno de ellos es el test de embarazo con HCG, donde hay una competencia entre el anticuerpo con el carrier y con este apteno, el HCG. La detección de leucotrienos, que son constrictores de la musculatura lisa, se le pusieron leucotrienos porque fueron derivados o sea, fueron caracterizados a partir de leucocitos, ¿ya? Y la detección de prednisona, que es un antiinflamatorio. Si se dan cuenta, son moléculas muy chiquititas, entonces por eso, por ejemplo, si queremos desarrollar un kit de ELISA para poder detectar estas moléculas, se lo inyectamos al conejo y el conejo no le va a pasar absolutamente nada, no va a generar ninguna reacción. Entonces, para poder generar anticuerpos, necesitamos asociarlo a un carrier y así poder purificar los anticuerpos para generar el kit de detección. Ya, el concepto de inmunogenicidad. El concepto de inmunogenicidad tiene cuatro partes. Para poder un antígeno ser inmunogénico, tiene que ser sí o sí extraño, ajeno al cuerpo. Esto se da porque el sistema inmune tiene todo un sistema de entrenamiento para que reconozca lo propio de lo extraño. Se generan entrenamientos a nivel de médula ósea, donde la diferenciación de los linfocitos T y los linfocitos B va entrenando a que los T no se activen con antígenos propios. Por ejemplo,
no se activen con una hemoglobulina o algo. Dime, Pilar, Pilar, ¿sí? ¿Tiene una duda? Sí, ya lo voy a hacer por acá que me demoro mucho escribiendo. Ya, ok, dime. Que ese entrenamiento está relacionado con la teoría de selección clonal. Sí, está muy seleccionado, de parte de eso hecho. Ay, Sí, eso. sí, hay como dos procesos, una selección positiva y una selección negativa. Una selección positiva que es capaz de detectar lo propio y una selección negativa es, después de la selección positiva, es que no se active. Todos los linfocitos que son activados en la selección negativa se van a apoptosis, se mueren. ¿Ya? Entonces así el sistema inmune se encarga de tener todo un armamento inmunitario que reconozca lo propio, pero no se active, y que al momento de interactuar con algo extraño, sí se active. ¿Ya? Entonces, para poder ser inmunogénico y generar respuesta inmune, tiene que ser extraño. El otro tema, y de hecho aquí también había dudas, es el tamaño molecular. Se tiene que moléculas de mayor tamaño molecular son más inmunogénicos que moléculas pequeñas. Esto tiene que ver una parte por la probabilidad de ser reconocido y procesado y también por el tema del reconocimiento por el TCR y el BCR. De ahí vamos a hablar un poco más de este tema. De hecho, tengo una diapo asociada a eso. Lo otro es la composición química y heterogeneidad. Por ejemplo, si una molécula es muy diferente entre sí, si tiene heteropolímeros que sus monómeros son diferentes, va a ser más inmunogénico que un homopolímero, em, que todas sus monómeros son iguales. Esto tiene que ver con el tema de posibles epítopes que pueda tener. Mientras más diferente, va a tener más epítopes posibles. Lo otro es la susceptibilidad a ser procesado y presentado. Esto es el tema que le había hablado, de que los linfocitos, o sea, que hay células que van reconociendo antígenos, los endocitan, los procesan y luego los presentan a los linfocitos T o B para que ellos generen la respuesta contra los antígenos. Estas son las células dendríticas. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué característica molecular de los ácidos nucleicos y lípidos hace que sean pocos inmunogénicos? O que cumplen varias de las características que menciona. Bueno, son pequeños y son poco complejos y sus monómeros son técnicamente similares, por ejemplo, en el caso de los ácidos nucleicos. Entonces, por eso son poco inmunogénicos. Los lípidos también. Los lípidos son sumamente pequeños comparados con una proteína y generalmente no son muy complejos. Entonces, para esos casos, para poder generar anticuerpos contra ellos, es necesario tener un carrier o un adyuvante. No sé si quedó claro o... Ya, genial. Entonces, retomando el tema de las células dendríticas. Tenemos los antígenos, que está acá en rojo. La célula dendrítica lo reconoce, lo endocita, lo procesa y luego lo conjuga con un complejo de proteína que se llama el MHC. Supongo que habrán escuchado eso. Y este complejo es reconocido por los linfocitos T y B y ahí direcciona la respuesta inmune hacia el antígeno. Son sumamente importantes estas células ya que permiten direccionar la respuesta inmune. Hay células dendríticas que son proinflamatorias, que significa que exacerban la respuesta, y también hay células dendríticas que son tolerogénicas, que apagan la respuesta. Entonces es un eje importante en la respuesta inmune adaptativa. Ya, esta era una de las dudas que había, el tamaño molecular. Se tiene de una publicación de 1976, hace muchos años atrás, que moléculas más grandes son más inmunogénicas. ¿Cómo lo comprobaron? Con DNP, que es un apteno pequeño asociado a poliacrilamida, que no genera respuesta inmune. Entonces, controlando la polimerización de la poliacrilamida, uno puede generar moléculas más grandes y moléculas más pequeñas asociadas a este apteno. Entonces, se observó que mientras la molécula sea más grande, por ejemplo, aquí 0,5 de no sé cuánto el valor de acá, no salía muy expuesto ese valor. Vamos a dejarlo como relativo. 0,8 no genera respuesta inmune, pero ya cuando nos saltamos a 1,4 sí genera respuesta inmune, 1,8 sí genera y 1,3 ya no genera. Entonces, sí hay un tema de tamaño en la generación de la respuesta inmune. Ellos hablaban de que esto tiene mucha relación con el entrecruzamiento y el clustering que tiene el TCR o el BCR.
Los linfocitos B y T, para poder activarse, necesitan concentrar sus receptores en un punto. A eso se le llama formación de la sinapsis inmune, que es esto. Por ejemplo, si tenemos antígenos pequeños o débiles, no se genera el cúmulo de receptores, y cuando tenemos un antígeno fuerte y grande, sí se va a generar una respuesta y una activación del sistema inmune. ¿Ya? Entonces, ellos hablaban de que la inmunogenicidad y el tamaño molecular se asocia a la capacidad de juntar el TCR o el BCR, y también con el tema del procesamiento de la molécula. Ya, no sé si tienen dudas o los dejé con más dudas con esta diapo. Ya, entonces seguimos. Em, Hay antígenos que son comunes en inmunología y en biomedicina, que son la BGG, el BCA, la GEL. De hecho, la GEL y el OVA se ocupan mucho para investigación, donde tenemos ratones y se le inyecta ovoalbúmina, ya que los ratones nunca han visto la ovoalbúmina, y genera una respuesta inmune contra ellos. Entonces así uno permite identificar todos los linfocitos T o B que son específicos de esta proteína. Y ahí permite un estudio sobre la respuesta inmune adaptativa. Entonces, sí, hay muchos antígenos en el mundo de la biomedicina que se ocupan para investigación. Aquí habían otras preguntas también sobre la estructura terciaria de los antígenos. Cuando el antígeno es una proteína, recuerden que las proteínas tienen distintas estructuraciones. Primero es la lineal, que es la secuencia lineal de la proteína en sus aminoácidos, se llama estructura primaria. Luego viene la estructura secundaria, que dependiendo de sus residuos laterales, por ejemplo, los grupos que van a tener, algunos son positivos, negativos, hidrofóbicos, van a generar plegamientos entre la misma secuencia lineal. Eso va a permitir generar una alfa hélice, una beta plegada. Luego viene la estructura terciaria, que son plegamientos entre los mismos dominios. Luego, cuando hay dos cadenas polipeptídicas, tenemos la estructura cuaternaria. ¿Por qué esto sería importante para los antígenos? Porque hay anticuerpos que reconocen epítopes lineales. ¿Qué significa epítopes? Son zonas donde va a reconocer, se va a unir el anticuerpo. Puede ser lineal, o sea que puede ser la estructura primaria que está reconociendo, o pueden ser conformacionales. ¿Qué significa conformacionales? Significa que dentro de la conformación de la proteína hay una secuencia de aminoácidos que están en cercanía, pero en su estructura lineal, en su secuencia primaria, están muy alejados por otra pila de aminoácidos. Por ejemplo, acá tenemos que este anticuerpo reconoce estos dos aminoácidos acá y estos dos aminoácidos acá, que no están en forma lineal, sino que están separados por una secuencia que no es reconocida por el anticuerpo. A eso se le llama un anticuerpo conformacional, que reconoce epítopes que solamente se generan por el plegamiento de la proteína. Un ejemplo que permitió identificar estos tipos de anticuerpos es la GEL, que es esta proteína derivada de huevo. Dentro de su estructuración tenemos un loop interior acá, que se conforma por la presencia de un puente disulfuro. Entonces, los investigadores que quisieron identificar el tema de si esta estructura en esta proteína es importante o no para la detección con anticuerpos. Ellos tenían un anticuerpo conformacional y fueron evaluando la competencia con péptidos sintéticos. Entonces, ellos sintetizaron este péptido verde que no posee el puente disulfuro y este péptido rosado que sí posee el puente disulfuro. Si se dan cuenta, este péptido que tiene la conformación cerrada se parece más a la forma natural que este que tiene la conformación abierta. Entonces,
Evaluaron la competencia que tienen por la unión con el anticuerpo y el rosado es capaz de competir con el loop natural y en cambio el sintético que tiene la conformación abierta no es capaz de competir. Significa que el anticuerpo nunca reconoció este péptido. ¿Qué significa esto? Que este anticuerpo reconoce epítopes conformacionales. Y para poder reconocer este péptido, sí o sí, tiene que tener el puente disulfuro, que sí lo tiene esta conformación cerrada. Entonces, de ahí la importancia de la estructura terciaria en los antígenos, por la presencia de epítopes que son conformacionales. Profe, ¿Sí? en la diapositiva anterior, Esta. sí, cuando se ¿Ya? refiere a la importancia de la estructura terciaria, la imagen que hay ahí, lo que está en amarillo, ¿eso ya es una estructura terciaria? Sí, es como aquí te da índice de cuáles son por ejemplo, los plegamientos de esta proteína, donde tiene presencia de puentes disulfuro, Ya. ¿ya? O sea, sí, hubiese sido más bonito que lo hubiesen puesto de esta manera, pero hubiese sido muy Ah, ya. enredado, ¿ya? Porque Ya no está se como hubiese entendido el ampliado. concepto. Sí, como que lo hubiesen aplanado, Ah, ya, ya. ¿ya? Profe, Ujú. entonces, ¿los anticuerpos pueden reconocer tanto primaria como terciaria o también secundaria, cuaternaria? Y sí, también puede detectar, por ejemplo, yo creo que cuaternaria es un poco más difícil por el tipo de interacciones que pueden tener. Yo creo que Ya, es más terciaria. Si tienen, por ejemplo, uniones covalentes en cuaternaria, sí. Sí, sí, sí se podría generar epítope. Y la terciaria, sí. Siempre y cuando tengan como estos temas de puente disulfuro. ya. Gracias, profe. Ok. Ya, pasemos a la parte de la complejidad de los antígenos. Em, Se tiene que, mientras más compleja una molécula, los anticuerpos van a ser más reactivos. Van a tener mayor posibilidad de poder reaccionar contra ellos. De hecho, aquí tenemos como un ejemplo de los leucotrienos, que es sumamente complejo, que tiene varios grupos diferentes. Por ejemplo, tiene aminas, tiene carboxilos también. Entonces, eso permite que los anticuerpos sean más reactivos contra este tipo de moléculas. Y moléculas que son más simples, como una prostaglandina, que tiene pocos grupos diferentes, sea menos reactivo. ¿Ya? Entonces, para que tengan en mente, es que mientras más compleja la molécula, el antígeno, más reactivo puede ser el anticuerpo. Ya, ayudantes. Aquí tenemos ejemplos de ayudantes que son muy diferentes a los carriers, ¿ya? No se confundan entre ayudantes y carriers. Carriers se asocian directamente al antígeno. Los ayudantes se agregan durante la inmunización, pero que no se asocian directamente con el antígeno. Aquí tenemos ayudantes de Freund y, por ejemplo, uno de los que más se ocupa es el Mycobacterium y la Pertussis, que son extractos de bacteria que generan una respuesta inmune exacerbada. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que están asociados al uso de ayudantes? Son los patrones moleculares que son conservados entre los patógenos. También tenemos el EPS, que también se ocupa mucho, que deriva de la membrana de las bacterias, y los polinucleótidos sintéticos, que derivan de las infecciones virales, de hecho. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los ayudantes? Se estipula de este review del 2013 que generan depósitos. Se genera como una suerte de queloide dentro de la zona de inyección, en donde el antígeno es liberado de a poco. Y esa liberación de a poco va llamando de forma progresiva a las poblaciones del sistema inmune, donde van a haber linfocitos B, linfocitos T, macrófagos, neutrófilos y células dendríticas que van a captar el antígeno y después lo van a procesar y lo van a presentar. Hay otro tema que generan estos ayudantes que es una tormenta de citoquina. ¿Qué se llama una tormenta de citoquina? Es
En este punto donde se inyectó, todas las poblaciones que van a estar asociadas empiezan a secretar citoquinas que van a llamar más poblaciones del sistema inmune hacia esa zona. Entonces, favorece el reclutamiento del sistema inmune y también genera un sitio que es inmunocompetente. ¿Qué significa que sea inmunocompetente? Que, que facilita la presentación antigénica, es un ambiente proinflamatorio y que llama a las células dendríticas y la activa vía los TLR, que son los Toll-like receptor, que estos patrones de estos receptores que reconocen los patrones patogénicos y las células dendríticas de nuevo van a viajar a los linfonodos y los linfonodos se va a generar presentación antigénica y van a activar toda la respuesta humoral y celular. Así que ese es el mecanismo de los adyuvantes. Otra parte importante es cómo se administra y cuántas dosis de administración de los antígenos. Se tiene que bajas o altas dosis de los inmunógenos pueden inducir tolerancia. ¿Qué significa? Que las células dendríticas van a reconocer estos antígenos y van a identificar que no son tóxicos para el organismo. Entonces van a generar una respuesta tolerogénica. Van a apagar el sistema inmune para que los reconozca y no generen anticuerpos ni una respuesta celular contra ellos. Durante el proceso de administración del antígeno se ocupa un booster, que significa que se generan dos inmunizaciones separadas por el tiempo. Por ejemplo, tenemos un conejo donde se inmuniza el día 1 y luego se deja pasar 7 días y al séptimo día se inmuniza de nuevo. Esa inmunización en el segundo tiempo, ese le llama un booster, que es una, como un refuerzo de la primera dosis. Eso se da mucho en algunas vacunas. Por ejemplo, en infantes no aguantan la inmunización completa o la dosis completa de los antígenos y se la dividen en dos. Entonces, la primera dosis con la mitad de antígeno correspondiente a un adulto normal y luego la segunda dosis en una semana o 2 semanas después con la otra mitad de la dosis antigénica. Hay varias rutas de administración. Tenemos intravenosa, intradermal, subcutánea, intramuscular, intraperitoneal. Y cada una va a ser diferente en su respuesta inmune. Por ejemplo, los antígenos que se van por intravenosa se van directamente al vaso y son procesados en el vaso. La subcutánea viajan a los nodos linfáticos más cercanos. La intraperitoneal, que ahí también me preguntaron, también viaja hacia los nodos linfáticos más cercanos del peritoneo. También es importante la parte del peritoneo porque hay ciertas poblaciones celulares que son residentes del peritoneo. Hay unos linfocitos B y células dendríticas que se asocian únicamente al peritoneo y generan una respuesta inmune diferente. Em, por si tienen dudas respecto de la dosificación en tipo booster, las dosis de los antígenos dependen mucho de qué antígeno se esté inmunizando y también la composición de los boosters. La idea de esto del booster es como reforzar la respuesta inmune, generar como este tema de hipermutación somática de los anticuerpos y el cambio de clase. Estos ya son conceptos más celulares de inmunología, en donde tenemos que los linfocitos B, para poder generar anticuerpos más eficientes, generan un proceso de hipermutación en donde las regiones variables que sí reconocen el antígeno mutan y generan anticuerpos más afines hacia los antígenos. Después vamos a ver esto en la parte de los anticuerpos, al igual que el cambio de clase, que es pasar de IgM a IgG, a IgA, a IgE. Eh, bueno, la gracia de esto es generar el cambio de los anticuerpos, hacerlo más eficiente, incrementar la afinidad con el antígeno. En la clase anterior me hicieron una pregunta sobre intradérmico y subcutáneo, para que tengan en cuenta, igual vale la pena saberlo, que intradérmico se ocupa para las alergias, que es entre esta parte de acá, una inyección, cuando le hacen el test de alergia. Y subcutáneo pasa toda esta barrera hacia acá, hacia los nodos linfáticos que van a drenar el antígeno. Bueno, como resumen de antígenos, tenemos que son sustancias de origen variado,
Hay importancia entre la diferencia entre inmunogénico y versus antigénico. Los aptenos, que son antígenos no inmunogénicos, el concepto de inmunógeno, ¿qué hace una molécula que sea inmunógena? Y el tema de los iontes, que no son los mismos que los carriers, así que no lo confundan. Y la ruta de administración. ¿Tienen dudas respecto a esto? ¿Alguna duda? ¿Como para seguir? ¿No? Ok. ¿Alguien se quiere animar con algunas respuestas de estos cuestionarios? O lo saco de forma dedocrática. Por ejemplo, a ver, ¿quién se anima con la respuesta de la primera? Si todos los antígenos son inmunogénicos. Yo respondí ¿Ya? que no todos los antígenos son inmunogénicos. Ujú. Estos pueden ser reconocidos por una inmunoglobulina, pero esto no necesariamente va a desencadenar una respuesta celular o humoral, por lo que no siempre derivará en la producción de anticuerpos. Sí, muy bien. Sí. Acuérdense de eso de los conceptos de inmunogénico, que hace una molécula inmunogénica, ¿ya? Para que lo tengan fresco. Lo otro, ya, sí, el tema de los aptenos. A ver, ¿quién se anima con la segunda pregunta? Yo. Ya, dime. Bueno, los aptenos necesitan sí o sí de un carrier, que es un tipo de proteína grande para generar una respuesta inmune, porque si no, no son inmunogénicos. Ujú, ya. Sí, muy bien. Ya, ok. Esta tabla después, o sea, si tienen dudas, pues me la hacen saber por el foro. Es bastante simple. Aquí tienen que poner, por ejemplo, tamaño. Si un inmunógeno es grande, o sea, un antígeno para poder ser inmunogénico, tiene que ser grande o pequeño. O aquí, si tiene que ser heteropolímero o homopolímero. Si es Profe, complejo, es simple. Dime. cuando hablamos de los aptenos, de que no pueden generar por sí solo la respuesta, Sí. ¿es básicamente por el tamaño o también por alguna otra cosa? Es por todos los conceptos que hace una molécula inmunogénica. Acuérdate que Ah, también ya, lo complejo, lo simple, si es pues heteropolímero, monopolímero, eso. ya, Eso también gracias. juega un rol. Ok. Eso, ya. Traten de buscar ejemplos de moléculas inmunogénicas y no inmunogénicas para que refuercen un poco el conocimiento de esta parte. Ya, ahora, Profe, ¿sí? Dime. entonces todas las moléculas que no son inmunogénicas son aptenos. Yo me atrevería a decir que sí, sí, deberían ser. Ah, ya. Ya, gracias. Ok. Eso sí, el tema de que todas las moléculas inmunogénicas que no son inmunogénicas son aptenos, sí o sí tienen que ser antígenos. Si no son antígenos, no son aptenos. Ya. Pasemos con la parte de los anticuerpos. Bueno, los anticuerpos, como dije al principio, son proteínas que reconocen los antígenos. ¿Cuáles son las funciones de los anticuerpos? Se unen a los antígenos foráneos y son capaces de neutralizar o eliminar los antígenos foráneos. ¿Cómo llegaron a esto? Hubo un experimento, de hecho, después tengo una diapo asociada a esto, y ahí lo tengo por fecha, para que lo vayamos viendo. La estructura general del anticuerpo está asociada a dos cadenas livianas y cadenas pesadas, dos cadenas pesadas. Es un tetrámero que está unido por puentes disulfuros y otras interacciones no covalentes propias de las estructuras terciarias y cuaternarias, que son interacciones hidrofóbicas, por ejemplo, puente de Van der Waals también. Lo que tienen que identificar acá en la estructura, que hay regiones variables y regiones constantes. Las regiones variables se le puso así porque varían de anticuerpo a anticuerpo y que está asociado a las zonas de unión de los antígenos. Los anticuerpos unen los antígenos por esta zona, por las regiones variables. Las regiones constantes no reconocen el antígeno por sí, ¿ya? La estructuración en 3D de estos anticuerpos es como lo que se muestra acá, que es como una T, en donde hay zonas de unión de antígenos. De hecho, los anticuerpos son tres, si no me recuerdo. Son CDR1, CDR2 y CDR3.
por cada patita del anticuerpo. Es importante que tengan en cuenta que los Complementary Determining Regions, los CDR, son las zonas donde se unen los anticuerpos hacia los antígenos, son las zonas donde se reconocen los epítopes. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se descubrió la estructura de los anticuerpos y cómo se asoció a eso? Tenemos que en 1939, Tiselius y compañía hicieron el siguiente experimento. Tomaron un conejo, antes de inmunizar, le sacaron el suero y evaluaron las proteínas que tenía mediante un tema de electroforesis. Ahí descubrieron que había un pic de albúmina y luego ellos aleatoriamente nombraron la alfa, beta y gamma globulina. Guíense por la línea negra. Esa fue la condición basal de este experimento. Luego tomaron el mismo conejo y lo inyectaron con un albúmina, creo, o algún antígeno. Y ese antígeno generó una respuesta inmune en el conejo produjo anticuerpos. Entonces tomaron el suero y evaluaron dónde se ubicaban estos anticuerpos. Hicieron la electroforesis y vieron que no se ubicaba en la albúmina, tampoco la alfa ni la beta, sino que en las gamas. Entonces de ahí derivó que los anticuerpos fueran clasificados como gamma globulinas. Luego, experimentos posteriores tomaron esta fracción de gamma globulina y empezaron a caracterizarla. Aquí empezó Rodney Porter, que después en 1972 se ganó el premio Nobel por la estructura de la inmunoglobulina, y fue capaz de separar estos anticuerpos mediante ultracentrifugación, y ahí descubrió que tenían un tamaño aproximado de 150 kilodalton. Luego tomó algunas enzimas que degradan proteínas, como la palpaína, y la incubó con los anticuerpos. Descubrió que al incubarlo con la palpaína se obtenían 3 fracciones de 50 kilodaltons. Entonces ahí, haciendo las matemáticas, sumaba con el total de la inmunoglobulina. Lo importante que hizo fue que descubrió que estas 2 fracciones de acá, que se llama FAB, de hecho su nombre deriva de la fracción que une el antígeno, antigen binding fraction, y había una fracción tercera acá, que no unía antígeno, pero tenía la propiedad de cristalizarse. ¿Qué significa que se cristaliza? Que formaba precipitado, de forma espontánea. Entonces, por eso se le llamó FC, fracción cristalizable. Luego, no sé si al día siguiente, pero otros días después, decidió hacer una digestión con otra enzima, que es la pepsina. Y la digestión de la pepsina se comió totalmente el fragmento FC y obtuvo un fragmento que lo denominó como el fragmento doble de la unión de antígenos, donde obtuvo la sumatoria de estas dos. Y este tamaño fue aproximadamente 100 kilodaltons. Y acá se pudo identificar que estas dos estructuras estaban asociadas y estas dos estructuras eran las que generaban el reconocimiento de los antígenos. Luego, para poder identificar cómo está estructurada toda esta proteína, hizo un tratamiento químico con beta-mercaptoetanol que es capaz de reducir todos los puentes disulfuros. Entonces toda la estructuración cuaternaria de estas proteínas se fue y quedaron las cadenas livianas y las cadenas pesadas separadas. Y con respecto a esto, pude identificar que la estructura de los anticuerpos es como se conoce hoy en día, que es una forma de T. Y bueno, por eso fue que se ganaron el premio Nobel también en 1972. Aquí se da un ejemplo del experimento que tuvieron ellos, donde hicieron un gel de poliacrilamida, en la cual tiene la gracia de separar las proteínas por tamaño, y en condiciones naturales tenemos que el anticuerpo va acá, cerca de los 150 kilodalton, y las cadenas pesadas van acá, cerca de los 50, y las cadenas livianas en cerca de los 22. Así se pudo determinar un poco la estructura y la composición de los anticuerpos. ¿Tienen dudas por la estructura de los anticuerpos? Sé que habían preguntas en el foro. ¿Se entiende el tema de la digestión
por proteasas o enzimas y el tratamiento químico. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Nada? Ya, seguimos entonces. Eh, Ahora, ¿cuáles son las funciones del anticuerpo en un contexto fisiológico? Acá tenemos que los anticuerpos pueden mediar varias respuestas. Una es neutralizar. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, es un virus que justo se generó un anticuerpo contra el spike del coronavirus y ahora el coronavirus no puede entrar en los alvéolos ni a otras proteínas ni otras células que expresan el AC2. Entonces, esa es una forma de neutralizar que ya no es capaz de entrar. Aglutinar para facilitar su eliminación. Por ejemplo, tenemos anticuerpos que van a reconocer ciertos antígenos y en el caso de la IgM, que forma pentámeros, va a aglutinar todos estos antígenos, va a generar complejos gigantes de aglutinación, como se puede ver acá con esta bacteria, y va a llegar un monocito, un macrófago, un neutrófilo, y lo va a endocitar, y ahí lo va a eliminar. Opsonizar, el tema de opsonizar es el marcar antígenos con anticuerpos para que otras poblaciones las reconozcan y las degraden. Por ejemplo, acá tenemos un macrófago que reconoce esta opsonización de este antígeno y lo endocita y se lo come y lo elimina. También tenemos la activación del complemento. Recuerdo que había una pregunta sobre el complemento en el foro y nosotros no, no vamos a abarcar el sistema del complemento, ya que eso compete solamente al tema de inmunología un poco más avanzada. Pero les puedo dar el siguiente spoiler, que son proteínas solubles que están en el suero, que al activarse van a generar poros en la bacteria y esa generación de poros va, va a dar la lisis de la bacteria, la va a matar. También ayuda a marcarla para que otras poblaciones del sistema inmune las maten. Otro tipo de actividades que tienen los anticuerpos es la ADCC, en donde, por ejemplo, una célula cancerígena o una célula infectada con un virus va a presentar ciertos antígenos, los cuales van a ser reconocidos por el anticuerpo y va a llegar una célula NK, va a reconocer el anticuerpo, se va a unir a esta célula y va a empezar a secretar como perforina, enzima B, que van a desencadenar la muerte de la célula infectada y lo va a matar. Eso se llama como ADCC. Y ADCP, que es inducir la fagocitosis. Por ejemplo, es este caso de la opsonización, la respuesta de ADCP, donde el macrófago reconoce el anticuerpo y endocita a la bacteria. Es importante que tengan en mente que la respuesta de los anticuerpos va a depender mucho del isotipo que tengan. De hecho, ahí vamos a hablar un poco más sobre los isotipos y cómo se llega a eso. La producción... ¿Profe? ¿Sí? Dime. ¿Cuál era la diferencia entre las dos siglas que nombró? ADCC y ADCP. Ujú. ADCC se da en el caso de que una célula esté infectada y presente ciertos antígenos que son reconocidos por los anticuerpos y llega a la célula NK y la célula NK secreta sustancias que matan a la célula, como Ujú. la perforina y la enzima. La diferencia con esta, que aquí el macrófago se lo come, técnicamente, se come el antígeno. Lo endocita. Sí, O sea, lo fagocita. sí, ¿Eso? sí, lo fagocita. Gracias. Ok. Ya, ¿cómo se producen los anticuerpos? Aquí tenemos esta población que son los linfocitos B, que en membrana expresan IgM e IgD, ya para que lo tengan en cuenta. Em, Cuando están en esta fase, la inmunoglobulina se llaman como B-cell receptor, el receptor del linfocito B. Cuando llega un antígeno, estos linfocitos B se activan, reconocen el antígeno, empiezan todo un proceso de diferenciación donde van a desencadenar a células plasmáticas o a linfocitos B de memoria, que son importantes para la memoria del sistema inmune. Y estas células plasmáticas van a secretar
primero en una respuesta primaria la IgM. Es importante que identifiquen que hay un cambio del receptor del linfocito B a que sea de membrana a que sea ahora soluble. De hecho, ese cambio se da acá a nivel de la estructura del anticuerpo. Tenemos que en condiciones de naive o sin haber reconocido antígeno, la inmunoglobulina está anclada a la membrana a partir de este espaciador y una cola hidrofóbica. Luego, cuando se reconoce el antígeno, se activa, se diferencia hacia células plasmáticas, esta cola se corta y genera, o sea, siendo más específico con el lenguaje, se cambia por un segmento hidrofílico. Y esto permite que estas inmunoglobulinas sean secretadas como anticuerpos. Ahora, ¿cuáles son las clases de cadenas pesadas y cómo determinan el grupo de los de anticuerpos? Recuerden de la estructura de la inmunoglobulina que las cadenas pesadas son estas grandes de acá. Tenemos que las cadenas pesadas también se asocian a la interacción con el antígeno. Tienen una región variable en el amino terminal. ¿Qué significa el amino terminal? Es una nomenclatura que se tiene para los polipéptidos para poder darle un sentido. Es lo mismo que el tema de los ácidos nucleicos, que sea 5' o 3'. ¿Ya? Acá tenemos el amino terminal, que es uno de los extremos de una cadena polipeptídica, y el carboxilo terminal, que es el otro extremo de la cadena polipeptídica. Se tiene que en el amino terminal hay una región variable que es capaz de reconocer el antígeno, y en todo el resto de la cadena polipeptídica tenemos las regiones constantes. Y en estas regiones constantes es donde se va cambiando el anticuerpo. Se cambia la cadena pesada, por ejemplo, si es gamma para ser IgG, mu para IgM, alfa, IgA, y así sucesivamente. Es importante que este cambio de isotipo se genera por, uno, eh, por procesos a nivel de genoma. Tenemos el linfocito B que cambia su switch de isotipo por algunas mutaciones que se van generando en el gen del anticuerpo. En el gen del anticuerpo tenemos secuencias repetidas que va a determinar para la mu, la gamma, la delta y la alfa, y también está la E, que no la puse acá. Y durante el, hay unas proteínas que van a generar este switch de isotipo, que van a generar un double strand break, que es el quiebre del DNA por sus dos extremos, y van a generar estos loops. Y estos loops van a permitir después la excisión de la secuencia, por ejemplo, que determina para IgM, y van ahora transcribir para IgA. ¿Cómo hacerlo más simple? Dentro del gen de la inmunoglobulina hay varias secuencias que van a determinar para los distintos isotipos de anticuerpos. El linfocito B, para poder secretar una IgG, una IgD o una IgA, necesita pasar por este proceso de cambio del gen de la inmunoglobulina, donde se genera un quiebre del DNA y la excisión de la secuencia que es determinada para, por ejemplo, IgM. Entonces, un linfocito B que pasa por este proceso ya no va a ser capaz de secretar IgM, sino que va a ser solamente capaz de secretar la IgA, o la IgG o la IgD. Entonces son procesos que no tienen una vuelta atrás, ¿ya? No sé si quedan dudas con respecto a esto, sobre el switch de isotipo. Esto igual lo van a ver después, más adelante, en sus cursos de inmunología. Ya, el switch de isotipo es el cambio de la cadena pesada del anticuerpo. Por ejemplo, pasa de IgM a IgG o de IgM a IgA a Ig delta. ¿Y cómo se hace eso? Es a nivel del gen del anticuerpo.
en donde hay una proteína que reconoce la secuencia, le indica al linfocito B que tiene que hacer switch de isotipo por otras señales externas para poder generar estos anticuerpos que sean secretados, por ejemplo, para IgA, y se genera un loop por complementariedad de bases, y este loop luego es resuelto con una nucleasa, donde se genera un double strand break. Y ahí se permite la excisión de toda la secuencia del gen que es determinada para la IgM, por ejemplo. Entonces, este linfocito B ya no es capaz de secretar IgM, sino que pasó a IgA, ya que ahora tenemos la región constante de alfa. Acá, si lo hacemos un poco más al detalle, tenemos que en condiciones normales o en condición basal, eh, esta inmunoglobulina tenía la secuencia de CMU que determina para la IgM. Luego recibió la activación para que hiciera switch de clase y ahora, en vez de secretar la CMU, secreta la parte de la C alfa que determina para la Ig alfa. Es un proceso de Profe, rearreglo, ¿sí? pero es como que en pocas palabras cambia el segmento que codificaba Sí, para esa inmunoglobulina. sí, cambia el segmento a nivel de gen. Ya. Y eso es importante que lo tengan claro. Por ejemplo, un linfocito B que secreta IgA ya no puede secretar de nuevo IgM, ¿ya? Porque se hizo un cambio a nivel genético. Bueno, ese es el proceso de... ¿Sí? ¿Y el anterior se supone que todas partían del IgM o no? Sí, todos parten del IgM. Ah, ya, gracias. IgM o IgD. Y de ahí, si no me equivoco, el siguiente en cercanía es la IgG. Ya, aquí tenemos distintos tipos de anticuerpos, donde tenemos el tipo G, D, E, la M y la A, siendo en suero la más abundante es la IgG. Y esto de la abundancia relativa en suero depende de su función. Por ejemplo, la IgG es la que mayor funciones tiene en el suero. Por ejemplo, puede atravesar placenta, tiene la capacidad de activar el complemento, tiene una alta afinidad con los receptores de FC. Recuerden este proceso de la ozonización, el reconocimiento de otras poblaciones celulares para poder em, eh, generar la lisis del antígeno. Bueno, aquí me comentaron por qué razón cambia el switch de isotipo. Porque distintos anticuerpos en su región constante tienen distintas funciones. De hecho, por ejemplo, la IgG no va a tener las mismas funciones que la IgM o la IgA. Por eso se van haciendo estos cambios de isotipo. La IgG se tiene que activar, por ejemplo, el complemento, tiene mayor afinidad para que sea unida por células fagocíticas. Y también, la otra parte que hace, que a diferencia de la IgM, es más eficiente en la respuesta inmune. La IgM se da entre un 5 al 10% y se da en la respuesta primaria. Es la primera inmunoglobulina que se secreta en las células plasmáticas durante la inmunización con un antígeno. Y lo otro diferente que tiene la IgM de la IgG es que son capaces de generar estos complejos, estos pentámeros. Y esto facilita mucho para poder generar aglutinaciones de los antígenos, generar estos precipitados. Em, bueno, la otra proteína que tenemos acá es que la IgA, que tiene un día del 15%, y es la inmunoglobulina que más prevalece en las secreciones. Por ejemplo, la leche materna, la saliva, bronquios, tracto urinario y digestivo. Por eso es importante que se haga el switch de isotipo para poder especificar los roles de esta inmunoglobulina dependiendo del contexto. La IgE, que se caracteriza por una respuesta
de alergia. Y la IgD, cuando está secretada, 0,2% del suero, se asocia más a mielomas, que son cáncer de células plasmáticas. Entonces, ojalá tener poco IgD en el plasma. Acá les dejo una tabla de resumen con todas las inmunoglobulinas, sus pesos moleculares, cuando forman pentámeros, dímeros o simplemente monómeros, y su vida media y los principales roles que tienen. Por ejemplo, algunas sí unen el receptor de Fc, por ejemplo las IgG, pero las otras no. Mieloma es un tumor a nivel de células plasmáticas o linfocitos B. A eso se le llama un mieloma. Cáncer de linfocitos B o células plasmáticas. Y ya. Otra duda que me habían hecho en la clase anterior es respecto al plasma. ¿Qué significa el plasma y suero? El suero es todo lo que queda después que se genera la coagulación de una muestra de sangre. Entonces aquí van a estar proteínas del complemento, proteínas de inmunoglobulina, ¿cómo se llama? Algunas albúminas también van a estar ahí. Entonces esa es la diferencia entre suero y plasma. La temporalidad de la respuesta inmune. Aquí es importante que recuerden. Profe, ¿Sí? ¿puedo volver un poco a la otra diapositiva? ¿Sí? Por fin. Dime. No, solo quería escribir lo que decía. Ah, ya, ok. Gracias. Igual esto va a estar disponible, así que tranqui. Ya. Ok. Temporalidad de la respuesta inmune. Aquí tenemos quiero que recuerden el tema de la generación de respuesta, o sea, de linfocitos B de memoria, que aquí son importantes. Aquí tenemos un conejo que fue inmunizado con un antígeno y hay un periodo de espera o donde no se genera como secreción de anticuerpos. En este periodo de espera se coordina todo el sistema inmune para poder generar la respuesta. Aquí tenemos todo el procesamiento de antígenos a partir de las células dendríticas, la activación de los linfocitos B y T, la generación, las expansiones clonales. Y acá empieza ya la diferenciación de de los linfocitos B a células plasmáticas secretoras de anticuerpos, donde primero van a secretar IgM y luego en la cola final van a empezar a secretar IgG. Y esta IgG significa que estos linfocitos B tuvieron el switch de isotipo, tuvieron la hipermutación somática. Entonces, estos anticuerpos son de diferente calidad que estos anticuerpos de IgM. Eso da que en la segunda inmunización, la respuesta de IgG sea realmente gigante con respecto a la IgM, ya que estos linfocitos B de memoria ya se generaron y la respuesta secundaria se da a partir de las poblaciones netamente de memoria. Y por eso es una respuesta más eficiente. Esto juega con los procesos de vacunación, por ejemplo. Tenemos cuando una persona se vacuna con un virus atenuado, por ejemplo el de la influenza, va a generar primero una respuesta inmune baja porque el virus está atenuado, no va a generar una infección. Y van a haber ciertas poblaciones de linfocitos T y B que van a pasar a de memoria. Y cuando llegue el momento de que uno se exponga al virus que no está atenuado en el medio ambiente, la población de memoria va a ser la que va a reaccionar y eso va a disminuir la infección viral y va a atenuar todas las consecuencias en el resfrío. Entonces ahí se genera la memoria del sistema inmune. Entonces, diferencia entre respuesta primaria y secundaria, tenemos que la primaria es la diferenciación y maduración de los linfocitos T y B, como el entrenamiento que genera para poder reconocer el antígeno, y la generación de linfocitos de memoria. Y la respuesta secundaria es la activación de los linfocitos B de memoria y se caracteriza por ser una respuesta más efectiva contra el antígeno. Ahí es donde se generan anticuerpos eh, más afines hacia los antígenos. El concepto de afinidad antígeno-anticuerpo es este diagrama de acá. ¿Qué tan
como el equilibrio que tiene el anticuerpo por estar preferentemente en estado que en este estado. ¿Qué tan fuerte une al antígeno? Entonces es importante que el tema de la respuesta secundaria, donde se generan estos anticuerpos que son más afines a los antígenos. Entonces, el concepto de afinidad de antígeno es cuán fuerte une un anticuerpo a un antígeno. Este experimento muestra un poco eso, en donde tenemos estos dos habitáculos y en uno de ellos ponen anticuerpo. Y si el anticuerpo es muy afín al antígeno, va a generar un desequilibrio más fuerte que este. ¿Profe? ¿Sí? En el caso de la segunda respuesta, ¿Sí? aún así los primeros en actuar son los anticuerpos IgM, ¿o no? Sí, son los primeros. Ay, gracias. Ok. Profe, ¿qué fue lo que dijo de la afinidad antígeno-anticuerpo? La afinidad antígeno-anticuerpo tienen que tener en cuenta de cuán fuerte une un anticuerpo a un antígeno. Eso se da a nivel de las regiones variantes, donde cuál de los anticuerpos es más óptimo para poder unir fuertemente y que no se separe el antígeno. ¿Qué tan fuerte es la unión al final? Ya, eso. Ok. Ahora, aquí habían ciertas dudas sobre los anticuerpos monoclonales y los policlonales. Los monoclonales son habituales a nivel fisiológico, existen. Solamente que hay como terminologías técnicas. Los anticuerpos monoclonales son los que derivan de un único linfocito B. Por ejemplo, si tenemos una persona y produce muchos anticuerpos, tomamos una muestra de vaso, aislamos un linfocito B que produce solamente un tipo de anticuerpo. Y este tipo de anticuerpo reconoce solamente un epítope. Esas son las diferencias entre los anticuerpos monoclonales y policlonales. Los policlonales derivan de muchos linfocitos B, por lo tanto son capaces de reconocer muchos epítopes. No sé si queda un poquito más claro el concepto. Es policlonal, deriva de muchos linfocitos B, monoclonal deriva de un único linfocito B. Y lo otro, los anticuerpos monoclonales solamente van a reconocer un tipo, un epítope, y los policlonales, hacer diferentes tipos de anticuerpos que provienen de diferentes linfocitos B, van a reconocer múltiples epítopes. Ya, genial. Eh, Anticuerpos monoclonales. ¿Cómo podemos obtener los anticuerpos monoclonales? No los podemos obtener de humanos porque no se puede hacer ensayos con humanos, es más complicado, sino que se hacen con ratones o con conejos. Tenemos este antígeno que tiene distintos epítopes. Los epítopes son zonas que son reconocidos por los anticuerpos. Son zonas de alta probabilidad de que se generen anticuerpos. Generalmente están expuestos en una proteína, están como afuera. Bueno, se inmuniza el ratón genera la respuesta inmune, se aíslan células del vaso, ya que el vaso es uno de los reservorios de los linfocitos B, y se fusionan con células de mieloma. Esta fusión de mieloma y células plasmáticas productoras de anticuerpos es para que las células plasmáticas productoras de anticuerpos no tengan problemas en su división celular. Recuerden que el mieloma es un cáncer de células plasmáticas. Entonces va a guardar todo el fenotipo de las células plasmáticas, solamente que ahora van a ser capaces de producir anticuerpos. Se hibridizan, que quiere decir se fusionan estos dos tipos de células y luego se seleccionan. Y en este proceso de selección vamos a tener los hibridomas de un tipo de anticuerpo, hibridoma de otro tipo de anticuerpo, y así sucesivamente. Y así se pueden generar anticuerpos monoclonales, que van a ser capaces de reconocer un puro epítope. Dime. ¿Por qué se hibridizan? Para que, o sea, con esa célula para que se puedan como replicar más. Sí, una de las gracias del cáncer es que no tienen límites de división celular, entonces están constantemente proliferando. En cambio, las células plasmáticas no, tienen un límite. Todas las células de cultivo primario tienen un límite de división. Entonces así podemos conservar estas células hasta el infinito y tener muchas células productoras de anticuerpos.
De hecho, hay toda una empresa asociada hay varias empresas asociadas a la generación de anticuerpos. Y hay otra forma de hacerlo ahora, claramente. Bueno, tenemos el anticuerpo 1, anticuerpo 2, 3 y 4 que van a reconocer los epítopes 1, 2 y 3 y 4, sucesivamente. A cada uno de estos se le llama anticuerpo monoclonal. Ahora, cuando no hacemos todo esto y solamente le aislamos el suero del ratón, ahí tenemos en el suero eh, como la sumatoria de todos los anticuerpos. Entonces a eso se le llama un suero policlonal. Ya, recuerden, monoclonal deriva de un puro linfocito B o célula plasmática. Policlonal deriva de muchos linfocitos B o células plasmáticas. ¿Ok? Ya, una de las principales reacciones que tiene la unión del antígeno con el anticuerpo es la reacción de aglutinación. No es que al complejo se le llama aglutina o aglutinación, sino que es la reacción que genera. Aglutinación es como que todo el antígeno, todo el anticuerpo se formen precipitados, se asocian tan estrechamente que lo hacen insoluble y precipitan. Esa es una reacción de aglutinación. ¿Dónde se ha utilizado esto? En la detección de tipos de sangre, donde ahí tenemos que los eritrocitos expresan distintos tipos de modificaciones de azúcares en su membrana. Entonces ahí tenemos el antígeno A, el antígeno B y el antígeno AB, o el antígeno 0 que no tiene ninguno de ambos. Y mediante la utilización de los anticuerpos, vemos que si ocupamos un anticuerpo que reconoce el antígeno A, precipita. Si no precipita con el B, significa que esta persona es del tipo A. Ahora, si precipita con ambos, es del tipo B, y si precipita solamente con el B, es del tipo B. Y si no precipita con ninguna, es del tipo 0. Este tipo de reacción también se ha utilizado para la detección de Salmonella typhi y la prueba de consumo de drogas en orina. Aquí les dejo un ejemplo de reacción de aglutinación que es con el test de embarazo del HCG. Es un test antiguo, ahora se ocupa de otra manera por si acaso. Así que lo que hace esto, en el kit tenemos el HCG, que es un apteno, conjugado con un carrier, una proteína. Y tenemos el anticuerpo. ¿Cómo se hace el test? Tenemos la orina, que va a tener o no el HCG, se incuba con el anticuerpo, luego de un tiempo se agrega el HCG con el carrier y se observa si hay precipitado o no. ¿Cuáles son las posibles reacciones? Cuando la persona no tiene HCG en la orina, el anticuerpo no se va a unir al HCG de la orina, sino que se va a unir preferentemente al HCG que está en el carrier. Entonces, la unión del anticuerpo con el carrier va a generar estos complejos, van a precipitar y se va a ver una aglutinación, como en este caso, una cosa así. Ahora, cuando la persona sí tiene HCG en la sangre, bueno, profe, siempre que hay unión del anticuerpo con un antígeno, produce aglutinación. Sí, solo sí se unen varios anticuerpos a varios antígenos. Ahí se genera el proceso de aglutinación. Por ejemplo, en este caso, recuerden que los anticuerpos tienen dos patitas que reconocen los antígenos. Entonces, por un lado, este anticuerpo va a reconocer un antígeno y por la otra patita va a reconocer otro antígeno. Y eso va a generar la precipitación. Esto está más exacerbado en el caso del IgM, recuerden, porque el IgM forma pentámeros. Y esos pentámeros van a unir muchos antígenos. Y a su vez va a reclutar más anticuerpos. Bueno, retomando la reacción positiva, por ejemplo, si la persona sí está embarazada y tiene HCG de la orina, el anticuerpo recuerden que la primera reacción es con el anticuerpo y la orina, se va a unir al HCG, entonces no va a haber anticuerpo disponible para poder unir con el HCG con el carrier. Entonces no se va a ver un precipitado. Entonces en el caso que sea positivo, no se va a ver precipitado y cuando sea negativo, sí se va a ver precipitado. Es como una reacción de competencia. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí?
Pero si se une igual al HCG de la orina, o sea, la molécula solita, ¿por qué igual no precipita? Si Por- también está ozonizando, ¿no? sí, o sea, se va a unir acá, pero recuerda que el carrier es una proteína gigantesca. Entonces, si el anticuerpo se une al carrier, se va a generar un precipitado más visible. O sea, estas Ah, moléculas entonces, van a ah, precipitar, pero no se va a ver un precipitado visible. entonces el HCG podría actuar como una molécula tipo ¿cómo se llama? Estas moléculas pequeñitas que no alcanzan a generar una reacción del Un cuerpo humano. O octeno, sea, sí, claramente. ¿sí? De hecho, el HCG es un Ah, octeno. ya, ya. Gracias. Ok. Ya, aquí tuvieron algunas dudas sobre el anticuerpo primario y secundario. Esta es una clasificación que se da a nivel más de biotecnología. Mire, los anticuerpos primarios lo que tienen que tener en consideración son los anticuerpos que reconocen directamente el antígeno. Y los anticuerpos secundarios son los que reconocen el anticuerpo que reconoce al antígeno. Esquemáticamente esto. En rojo, anticuerpo primario, en verde, anticuerpo secundario. ¿Cómo se generan? Tenemos el conejo, se inyecta con el antígeno, el conejo regenera la respuesta inmune, se generan estos anticuerpos primarios, luego se toman estos anticuerpos y se inyectan a una cabra. Y esta cabra genera otro set de anticuerpos que reconocen el anticuerpo del conejo. Recuerden, anticuerpo secundario no va a reconocer el antígeno directamente. Es incapaz, esta cabra nunca ha visto el antígeno, solamente vio el anticuerpo. ¿Ya? Esto se ocupa mucho para citometría del flujo, para inmunofluorescencia, para kit de ELISA. Para eso está diseñado esta clasificación de anticuerpos. Ya que, por ejemplo, se ocupan para que el anticuerpo secundario esté asociado a una enzima de reacciones colorimétricas, en el caso de la ELISA. ¿Qué otra cosa? Ah, sí, aquí le tengo un especial de anticuerpos que em, hace varios años atrás empezaron a estudiar los camélidos, la respuesta inmune de los camélidos, especialmente llama. La gracia de las llamas que son capaces de generar unos anticuerpos muy pequeños, muy pequeños, que se denominan nanobodies y son del tipo de IgG. ¿Cuál es la gracia? Que esta IgG están formadas solamente por la cadena pesada y tras una digestión enzimática, como vimos ahí en la caracterización del anticuerpo, permite aislar esta parte que se le denomina nanobodies. Se corta esto y se generan nanobodies, que tiene una región variable y dos regiones constantes pequeñitas. ¿Cuál es la importancia de estos nanobodies? Que tienen una aplicación biotecnológica gigantesca. Al ser pequeños, no son inmunogénicos. Entonces, al no ser inmunogénicos, permite hacer terapias con anticuerpos. Claro, si le presentamos el antígeno sin anticuerpos del conejo a la cabra. A ver, aquí tenemos una duda. Pero si le presentamos sin anticuerpos del conejo a la cabra, entonces no podría ser la respuesta. Karen, ¿puedes explicar un poquito más la pregunta, por favor? Karen, Ay, sí, aquí estoy. ya. A lo que yo me refiero, en el caso anterior, Ujú, si a la cabra era una cabra, ¿cierto? sí, una Sí. cabra. Si a la cabra que ya formó la inmunoglobulinas anticonejo, Ujú, le ponemos el antígeno original, o sea, el que inició todo esto, sí, ¿igual va a reaccionar o necesariamente tiene que estar con el antígeno del conejo? O sea, anticuerpo. mira, si le agregamos el antígeno, sí, va a reaccionar, pero va a generar anticuerpos primarios contra el antígeno. ¿Cachai? Ah, ya. No, no va a ser como una respuesta secundaria. No hace una respuesta secundaria porque nunca ha visto el antígeno. Ah, ya. Ya, eso era. Gracias. Ok. Ya, volviendo al tema de los nanobodies, pero no son inmunogénicos. No sé si han escuchado que hay algunas terapias contra cáncer de mama que ocupan anticuerpos o una enfermedad autoinmune que también ocupan anticuerpos. Entonces, por ejemplo, si cambiamos el uso de esos anticuerpos convencionales por anticuerpos que son nanobodies, se optimizaría el uso y no habrían reacciones adversas. Sería más eficiente la terapia.
También otra gracia de estos nanobodies que son muy estables, tienen alta afinidad y, bueno, las aplicaciones terapéuticas que también lo había dicho. Así que eso con las llamas, son Profe, muy buenas. ¿Ah? sobre la estructura, usted había dicho que solo tenía cadena pesada, este tipo de anticuerpo. ¿Es Sí, así? la G1, por ejemplo, aquí tiene la cadena pesada y la cadena liviana. La del tipo 2 y la del tipo 3 tienen solamente las cadenas pesadas, así como estas. Y es a partir de acá donde se empezaron a caracterizar los nanobodies, donde se Ya. cortaron enzimáticamente. Pero ahora actualmente solo existe el tipo IgG3. ¿Esa es como la evolución? ¿O existen los tres No, no, tipos? no, Eso es lo no que no existen entiendo. los tres tipos. Al igual que los seres humanos, también tenemos distintos tipos de IgG. Ah, ya. Gracias. Ok, ya. Vamos a saltar esto porque era de la parte de la clase anterior. Y tenemos resumen de anticuerpos. Bueno, los anticuerpos son producidos por células plasmáticas, para que lo consideren. Hay diferencia entre monoclonal y policlonal. Acuérdense de esto, de que monoclonal, un linfocito B, policlonal, muchos linfocitos B. Son capaces de reconocer antígenos, el tema de la interacción de los antígenos con los anticuerpos, que no es covalente, y que el tema de la afinidad es cuán fuerte une un anticuerpo a un antígeno, la composición de los anticuerpos, que son dos cadenas, dos cadenas livianas y dos cadenas pesadas, el CDR, que es la zona donde reconoce los epítopes, los distintos tipos de inmunoglobulina y sus distintos roles, la diferencia entre respuesta inmune primaria y secundaria, y una de las principales reacciones que tienen los anticuerpos con los antígenos es la reacción de aglutinación, por generar estos complejos que son, eh, ¿cómo se llama?, que precipitan. Ya, aquí tenemos una pregunta. ¿Quién se anima con la primera? ¿Por qué la respuesta secundaria es más fuerte que la respuesta primaria? Em, Porque ya había habido producción de anticuerpos. Sí, pero más importante que eso es porque ya había una población de memoria, Ah, ya. que esa se activa específicamente. Y de ahí todo el desarrollo de la vacuna. Ya, ¿qué tipo de interacción tiene la cadena liviana con la pesada en los anticuerpos? Estamos hablando aquí de estructura de anticuerpos. Yo Fuente de puse, sulfuro. ¿Ah? perdón, Fuente de sulfuro. Sí, puente disulfuro es una de las que estabiliza la estructura y también tiene, por ejemplo, interacciones no covalentes como eh, interacción hidrofóbica, puente de Van der Waals, etc. Ya, las otras sí son fáciles, así que lo vamos a dejar acá. Ya, ahí está, la última. A ver, ¿cuáles son las diferencias entre anticuerpos policlonales y monoclonales? Origen, que los policlonales provienen de más de una célula, de un linfocito, Ujú. y las monoclonales provienen únicamente de uno, por ende son de un único tipo. Ya, muy bien. A ver, también recuerden que los policlonales son capaces de detectar distintos epítopes y un monoclonal solamente un epítope. Ya, chicos, no sé si quedaron dudas o quieren que retomemos, por ejemplo, a ver, yo creo que igual como que traté de sacar varios respuestas de acá. ¿Hay alguna duda que no haya sido respondida? Profe, ¿Sí? le puedo hacer una pregunta, pero es como sobre la clase en sí. ¿Sí? Dime. Es que yo me conecté como unos 5 minutos más tarde Ujú. y quería saber si para la próxima clase hay como alguna especie de tarea o algo así. Sí, va a haber tarea. De hecho, igual esta clase está grabada. Y Ah, ya, nosotros como profe vamos a enviarle, ojalá mañana, no sé, toda la pauta de cómo hacer evaluar el seminario en sí, como la ya, parte de review, la parte de los mini trabajos y también la presentación del paper de Yamanaka. ya. Gracias. Ya, a ver.
Profe, Sí, dime. no estoy segura si respondí esto, es que al igual que la compañera también me conecté tarde. Sí, no importa. Eh, ¿Qué significaba esto en relación a la estructura del anticuerpo? ¿Qué cosa? ¿Qué? FC, las siglas. Ah, ya, fracción cristalizable. Ah, porque también hay una FAB, una cosa así, por lo que estaba Sí, leyendo. sí, eso se llama fracción que une el antígeno. Ah, ya, y FC vendría a ser todo lo que lo que no une el antígeno, Así básicamente. es. Ujú, Ah, ya. Gracias. ok. Profe, Eh, ¿no puede repetir la diferencia así, súper cortita así, del sí, suero y plasma, creo que era? ya. Suero es todo lo que queda después de un proceso de coagulación en en la sangre. Por ejemplo, tú tomáis 2 muestras de sangre, uno le pones un anticoagulante y el otro no. Entonces, después de un tiempo, em, toda la reacción de coagulación va a empezar a generarse por el tema del oxígeno y todo eso, y todas las poblaciones celulares van a quedar en el coágulo, ya sea eritrocitos, linfocitos, y todo lo que queda arriba del coágulo se le llama suero. Ahí van a estar proteínas, por ejemplo, inmunoglobulina, alguna albúmina, y también los anticuerpos. En cambio, el plasma es cuando haces el mismo proceso, pero le agregas anticoagulante. Entonces nunca se va a coagular. Y ahí se va a generar como el plasma arriba, luego seguido del báfico, donde van a estar todas las poblaciones leucocitarias y después eritrocitos abajo. Ah, ya. Eh, Gracias, profe. ok, ya chicos. Entonces, ¿alguna otra duda? No, no. Si responden por el chat. A mí me quedó duda con lo del switch, que como que no entendí el proceso en sí, o no es necesario entender el proceso. Y eso igual lo van a retomar después en clases más avanzadas, pero lo que tienen que quedar en claro es que es una modificación genética que permite el cambio de la cadena pesada a los distintos isotipos. Por ejemplo, pasa de IgM a IgG, luego a IgD y luego a IgE o a IgA. Y que cuando ocurre este proceso ya no hay vuelta atrás. Por ejemplo, un linfocito B que empieza a secretar IgA ya no puede secretar IgM. Eso es como a grandes rasgos. Hay Ya, varias, ya hay está. varias modificaciones genéticas que están ahí asociadas y son bastante complejas. Ya. Entonces, dejamos hasta acá, chicos. Yo les voy a subir en la tarde esta clase para que la repasen. Igual, si tienen dudas, escriban al foro. Pongan como título de la sección como preguntas post clase y ahí yo les voy respondiendo. ¿Ya? Así que eso, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao, que estén a salvo.